Hola, ¿qué tal? Que el Señor le bendiga. Estamos en esta temporada estudiando el maravilloso libro de Santiago y estamos en el mensaje número 10 y nuestro título es Daños y efectos colaterales. Por favor, acompáñennos con sus Biblias al capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 13 hasta el 17. Vamos a estar profundizando y estudiando estos 5 versículos para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros durante este mensaje. Por favor, empecemos desde el versículo 13. Veamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos mucho dinero. Es lo que dice el versículo número 13. Los judíos son conocidos a nivel mundial por ser personas ricas y buenos para hacer negocios. Algunos dicen o piensan que es la bendición de Dios quien los sigue por ser la nación que Dios escogió en su determinado tiempo. Pero lo cierto es que aquí en este versículo podemos ver que esto era lo que ellos estaban diciendo. Vamos a ver, hoy, mañana vamos a hacer esto, hoy y mañana vamos a hacer esto otro, mañana vamos a ganar dinero, vamos a trabajar en comprar y vender y nos va a ir bien. Y seremos ricos, y nuestros planes serán perfectos, y seremos felices para siempre, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y pareciera que estos judíos que están hablando, ¿no es cierto?, o de los que Santiago está hablando aquí en el versículo 13, son ese tipo de personas que andan diciendo, vamos a hacer esto y lo otro, y es todo sin miedo al éxito. Pero más adelante Santiago condena este pensamiento y esta actitud, porque lo que él está viendo en esta audiencia es una audiencia ansiosa, acelerada y apurada, que no está confiando en Dios y que quiere hacer sus propios planes. A lo mejor no hay nada de malo en empezar negocios, no hay nada de malo en emprender un negocio, pero aquí eso no es lo que Santiago está condenando. Lo que Santiago está condenando aquí es el hecho de hacer negocios o hacer planes afuera de la voluntad de Dios, afuera de los tiempos de Dios, de que si la voluntad de Dios es hacer eso. Y eso es lo que aquí Santiago está diciendo, que si alguien va a pensar en su futuro, que por favor lo haga pensando en si es la voluntad de Dios. Versículo 14. Porque ustedes no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es su vida? Ciertamente la vida es como la neblina, que de repente aparece un tiempo y de repente se va. Eso es lo que dice Santiago acá. Tú no sabes lo que será de mañana. Tú no sabes, tú no tienes idea de lo que te depara el futuro. Esto está afuera de tu control, está afuera de tu alcance. Santiago dice, no hagan planes sin saber qué va a ocurrir. ¿Por qué dice Santiago? Porque piensen en lo siguiente, ¿qué es su vida? Porque nuestra vida no es nada. Es como la neblina que de repente está y de repente no está. Y lo que Santiago está tratando de decir aquí es que así andan de afanados los que están planificando el futuro. Así andan los que están haciendo planes para el mañana. Y porque estos planes no están adentro de la voluntad de Dios, de repente eso que ellos están haciendo, así como puede funcionar, de repente no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, no hay certeza. Es como un avión perdido en el aire, es algo que no tiene profundidad, no tiene raíces, no tiene fundamento. Y eso es lo que ocurre con aquellas personas que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a cambiar de trabajo, vamos a cambiar de casa, vamos a movernos de este lugar para el otro, pero ni siquiera se toman el tiempo para preguntarle al Señor si eso es parte de su voluntad. Y después Santiago dice, desen cuenta que nuestra vida es simplemente como la neblina. Hoy estamos, mañana no estamos. Y también así funciona cuando nosotros hacemos las cosas afuera de la voluntad de Dios. Así como la neblina, tanto como puede funcionar, pero también no puede funcionar. No hay garantía, no hay certeza, no hay seguridad de que eso vaya a funcionar. Versículo 15. En lugar de lo cual ustedes deberían de decir,
aconseja Santiago. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Santiago está diciendo, lo que ustedes deben de decir, querida audiencia, es si Dios quiere. Es decir, si es la voluntad de Dios, entonces haremos esto. Si es la voluntad de Dios, entonces viviremos aquí o viviremos allá. Si es la voluntad de Dios, entonces cambiaré de lugar, cambiaré de trabajo o cambiaré de casa, si Dios quiere. Lo que yo quiero que usted entienda acá es que Santiago nos está invitando a pedir, a buscar la aprobación de Dios en el hecho de que si es su voluntad o no. No es que tenemos que vivir con la aprobación de los demás, no. Me estoy refiriendo de que tenemos que saber que lo que nosotros estamos planificando para nuestro futuro, que sea adentro de los planes de Dios, que sea parte de la voluntad de Dios, porque si yo no hago participar a Dios, si yo no le consulto, si yo no busco en oración la guianza del Señor para lo que yo voy a hacer, eso me puede traer consecuencias. Eso me puede traer consecuencias. Versículo 16. Pero ahora ustedes se jactan en sus soberbias. Toda jactancia es mala. Santiago una vez más nos dice, queridos hermanos, yo temo por sus vidas, yo temo por sus almas, temo por esos planes alocados que andan haciendo. Temo por ustedes porque se andan jactando de sus propias soberbias. Temo porque se andan jactando de sus propias equivocaciones. Y eso está mal. Vemos a un Santiago preocupado, vemos a un Santiago que teme por la vida de su audiencia. Teme por los creyentes que están recibiendo o que van a recibir esta preciosa carta. Hermanos, la misma preocupación tenemos aquí en nuestra iglesia. La misma preocupación tenemos por ustedes. Nosotros tememos por sus vidas, tememos por esa ansiedad, por ese afán, por esas decisiones apuradas que a veces se quieren tomar. Nosotros tememos por su vida, así que hermano, tenga cuidado y pregúntele al Señor, asegúrese que lo que usted quiere hacer o quiere planificar sea parte de su voluntad para que después no sufra consecuencias. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ustedes saben que hacer lo bueno es planificar bajo la voluntad de Dios. Ustedes saben que hacer lo bueno es planificar bajo la voluntad de Dios. Si usted ya sabe que hacer lo bueno, según estos versículos que estamos estudiando, planificar bajo la voluntad de Dios es hacer lo bueno, entonces ¿por qué no lo hace? Si usted sabe que lo correcto es hacer eso, entonces ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Si usted no lo hace, eso se le puede contar como pecado. ¿Por qué? Porque usted ya sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y si no lo hace, es porque usted ya lo está haciendo, ¿no es cierto?, pensando en el hecho de que a lo mejor una consecuencia va a tener. Y eso se le puede contar como pecado y por eso debe arrepentirse. Así hemos leído estos versículos. Y yo quiero que nosotros ilustremos. Yo quiero ilustrar esta historia, esta parte, esta porción bíblica en Santiago con una historia que nosotros tenemos allá en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 29 en adelante. Esta historia que nosotros vamos a leer, que vamos a usar para ilustrar nuestro mensaje en Santiago, es una historia muy extraña. Extraña en el sentido de que no hay historias como estas en la Biblia muy seguido. No son muchas, no son varias las historias que encontramos en la Biblia como estas. Entonces es una historia muy única, muy particular, muy peculiar, pero que nos deja un gran mensaje y está conectada, esta historia está conectada con lo que estamos estudiando y hablando aquí en Santiago, y tiene que ver con la vida de Jefté, uno de los jueces del Antiguo Testamento que hizo un voto necio. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté,
y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa, de Galaad y de Mizpa también pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle contenta, con panderos y danzas. Y ella era sola, era hija única, no tenía otra hija fuera de ella. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado la palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que has prometido, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por 2 meses en los montes. Pasados los 2 meses, ella volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté, el galadita, 4 días al año. Esta es la historia. Esta es la historia, iglesia. Repito, Jefté era un hombre que era considerado un guerrero, un valiente, un juez de Israel. Un hombre que salió a la guerra, ¿no es cierto?, por su pueblo. Pero lo único que este hombre tenía que hacer era simplemente confiar en Dios. Era confiar en Dios y no hacer lo que hizo. Yo quiero que nosotros miremos 3 aspectos, 3 consejos para no comprometer su futuro y el de otros. Escúcheme bien, iglesia. Yo quiero que hoy día usted reciba 3 consejos para no comprometer su futuro y el de otros. Porque eso es lo que estamos estudiando en Santiago. Eso es lo que estamos estudiando en Santiago cuando Santiago, el autor del libro, está diciendo no hagan planes alocados, no hagan planes para el futuro sin consultarle al Señor si es su voluntad o no. Y hemos usado esta historia de jueces para ilustrar esa porción bíblica en Santiago. Después de sacar nuestros 3 consejos para no comprometer nuestro futuro y el de otros, vamos a volver al libro de Santiago. El primer consejo está en el versículo 30 y 31. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Primero, hermanos, cuídense de hacer votos necios y compromisos innecesarios. Cuídense de hacer compromisos innecesarios, cuídense de hacer votos que no tienen absolutamente nada que ver. A veces estamos tan desesperados por ver un resultado, así como lo estaba Jefté en esta situación, estaba tan desesperado por ver un resultado, por obtener un resultado, y este hombre hizo un compromiso que lo terminó pagando muy, muy caro porque no estaba confiando en Dios. Porque simplemente no confió en el Señor, porque no dejó que Dios guiara, ¿no es cierto?, la guerra, no dejó que Dios guiara su futuro. Él no tenía que hacer este voto, él simplemente tenía que confiar en el Señor e ir a la guerra, pero no tenía que hacer ni comprometer, ¿no es cierto?, el futuro de nadie por algo que no tenía propósito. Entonces, si usted está en este momento desesperado por ver un resultado con respecto a algo que va a hacer más adelante, cuídese
Cuídese de no hacer compromisos innecesarios, cuídese de no hacer compromisos que no están en los planes de Dios y cuídese de hacer promesas que no va a cumplir o que al final se va a ver obligado a cumplirlas. Ese es nuestro primer consejo. Eso sucede cuando las personas están desesperadas por ver un resultado inmediato. Veamos nuestro segundo consejo, versículos 34 y 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía otra afuera de ella. Y cuando él la vio, rompió su silencio, rompió sus vestidos, diciendo: hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Este es nuestro segundo consejo. Aquí es donde nosotros también tenemos que cuidarnos de no terminar dolidos ni culpables al involucrar a personas que no tienen nada que ver con el resultado de mi decisión. Este es el segundo consejo. Cuídense de no caer en posiciones de culpa ni de dolor por el daño de otros. Jefté le complicó la vida a su propia hija. Jefté le complicó la vida a su propia hija, su única hija, que nada tenía que ver con esto. Ella no tenía nada que ver con la guerra, ella no tenía nada que ver con la ansiedad ni con la falta de confianza de su propio padre. Ella era una niña feliz que estaba en su casa viviendo su vida tranquila al lado de su madre, en su casa, feliz. Y Jefté, su padre, le complicó la vida a su propia hija, su única hija, una niña que nada tenía que ver con esto. Jefté no confió en el Señor ni pensó en el futuro de su hija. No fue como el apóstol Pedro que dijo: Señor, en tu nombre lanzo esta red. Y así el apóstol Pedro dio su paso de fe. Pero Jefté no hizo así. Este hombre solo tenía que confiar en Dios y el futuro de su hija y el futuro de la nación de Israel estaría salvo. Pero esto sucede cuando no buscamos la voluntad de Dios. Y por andar de apurados, nosotros vemos que los demás que no tienen nada que ver pagan las consecuencias. Así que, hermanos, no anden de apurados por no confiar en el Señor y también por andar de ansiosos. Vamos a nuestro tercer consejo en el versículo 39. Dice: pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Aquí está nuestro tercer consejo. Aquí se produce el título de nuestro libro, de nuestro mensaje, que es el daño y el efecto colateral. Alguien salió afectado. Nunca conoció varón, nunca se casó la pobre muchacha y nunca disfrutó de una vida matrimonial ni gozó de ver a sus hijos crecer por la culpa de un necio como su padre que no quiso confiar en Dios. Ahora yo quiero que usted entienda lo siguiente. Jefté le dijo a Dios de que si le entregaba a sus enemigos, si le daba la victoria, él iba a hacer un sacrificio, iba a entregar, ¿no es cierto?, un sacrificio. Entonces, existe una teoría, existe una postura, ¿no es cierto?, de diferentes teólogos que aseguran que la hija de Jefté no murió, que no significa que como ella fue la primera en salir de la casa, no significa de que él tuvo que sacrificar a su hija, porque eso iba en contra, ¿no es cierto?, de la ley de Dios. Otros dicen de que simplemente el voto tuvo que ver con su hija de que nunca se casara, de que su hija iba a pasar a lo que se conoce como el celibato. Y el celibato es la posición y la postura donde las mujeres nunca se casaban y quedaban simplemente dedicadas al Señor. Entonces, algunos dicen de que a eso se refería, que el sacrificio que Jefté ofreció era de ofrecer a su hija a Dios, es decir, que nunca se casara, que nunca
tuviera hijos porque estaba dedicada, apartada, entregada como una ofrenda de sacrificio al Señor, y es por eso de que su hija fue a llorar, ¿no es cierto?, su virginidad por 2 meses con sus amigas. Pero otros dicen, ¿no es cierto?, de que sí fue sacrificada debido a que Jefté fue influenciado por las costumbres cananeas allí en ese lugar, porque ellos sí sacrificaban personas. Pero hermanos, estas son simplemente posturas. Al final no estamos para debatir si el sacrificio tuvo que ver con que ella sí fue sacrificada o simplemente fue dedicada, ¿no es cierto?, al Señor en manera de celibato. Ese no es el punto. El punto es que la pobre muchacha fue completamente víctima de una decisión de un hombre ansioso. Fue víctima de la decisión de un hombre apurado que estaba tan desesperado por ver un resultado. Entonces, estos son nuestros 3 consejos basados en esta historia. Cuídense de no hacer compromisos innecesarios. Cuídense de no terminar en una posición de culpa por involucrar a personas que no tienen nada que ver por su decisión. Y cuídense también de que el efecto y el daño colateral no afecte a nadie más ni tampoco a ningún indefenso. Esa es nuestra historia, ese es nuestro consejo, nuestros 3 consejos, y ahora yo quiero que volvamos otra vez al libro de Santiago porque tenemos otro versículo para volver a releer acá. ¿Ya? Y es el versículo 17 y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Estamos aquí en Santiago y quiero que usted entienda, iglesia, si usted ya sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto no está bien. Y esto va a hacer que usted se complique. Si usted ya sabe que hacer planes para el futuro se necesita de buscar la voluntad de Dios y no lo hace, esto le traerá efectos y daños colaterales y terminará entregado en el pecado, sufriendo y lamentando consecuencias para toda su vida, como lo hizo Jefté. Y de esto es lo que Santiago les está advirtiendo a su audiencia. ¿Ya? Que no se afanen por el mañana, que no se afanen si no ven resultados, que no se afanen si en el momento no tienen plata, si no tienen dinero, si no tienen respuestas. Pero por andar apurándose, porque como en el momento no están viendo respuestas ni resultados, andan haciendo decisiones tontas y promesas y compromisos que no tienen nada que ver, porque al final lo único que terminan haciendo esos compromisos innecesarios es afectando a personas inocentes, a seres queridos que no tienen nada que ver con nuestra estupidez. Esa es la aplicación final de este mensaje. Así que si usted en este momento no está viendo resultados y no está viendo respuestas, lo que usted tiene que hacer es descansar en el Señor, echar su ansiedad en el Señor, confiar en Él y descansar en Él y quedarse quieto en Él. Porque si usted lo hace así, usted va a ver la mano de Dios, va a ver el apoyo y el respaldo de Dios, y al final de ese momento, de ese tiempo de pruebas, nadie va a salir herido. Nadie va a salir afectado, no se va a producir ningún daño ni ningún efecto colateral. Así que hermanos, este es el mensaje. No se gloríe, no se afane por no ver resultados ni por ver respuestas. Confíe en el Señor, descanse en el Señor y quédese quieto esperando por la respuesta si es su voluntad o no es su voluntad para hacer lo que usted quiere hacer. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de esta maravillosa serie fundamentada en el libro de Santiago. Que el Señor los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.